Hola chicas y chicos, bienvenidas a este nuevo video tutorial sobre el aprendizaje de programación en Python. Y hoy en este vídeo vamos a aprender a utilizar dos elementos también importantes del lenguaje de programación, los bucles y los arrays. Un bucle, todos y todas estamos seguramente acostumbrados a utilizarlo, es la repetición de una determinada acción. Como les decía, pues estamos acostumbrados a usarlo porque en aplicaciones de reproducción de música sobre todo, muchos nos hemos encontrado con la opción de repetir una canción tantas veces como queramos, ¿no? Incluso hasta de forma indefinida. Pues un bucle es efectivamente eso, la repetición de una determinada acción. Y un array es una estructura de datos, es, digamos, un elemento de la programación que me permite almacenar información, me permite almacenar datos. ¿Vale? No se preocupen si por ahora no lo entienden, porque conforme vayamos avanzando en el ejemplito que vamos a hacer, lo irán viendo mejor. Este ejercicio que vamos a hacer va a variar un poco con respecto a los anteriores porque vamos a realizar una única operación matemática, vamos a realizar una media de diferentes números enteros. ¿Vale? Y entonces, bueno, vamos a aprender a utilizar los elementos que les acabo de comentar. Estamos en Google Colab y aquí es donde vamos a programar. Entonces ponemos nuestro primer bloque. Y lo primero que vamos a hacer es preguntarle al usuario, y eso sabemos cómo se hace, cuántos elementos vamos a incluir en nuestra estructura de datos, en nuestro array. Hacemos un input y lo que nos devuelva, lo que nos introduzca el usuario lo convertimos a entero. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a empezar a construir nuestro bucle. Pero primero tenemos que tenemos que indicar cuál va a ser nuestro array. Es tan sencillo, vamos a crear un array, un vector, también se le puede llamar vector, vacío, sin ningún elemento. Le vamos a llamar elementos. ¿Vale? Y vamos a empezar a construir nuestro bucle. Vamos a empezar a construir nuestro bucle pues, utilizando la sentencia while. While en inglés significa mientras. Mientras. Entonces, mientras se cumpla una condición, ¿de acuerdo? Mientras el número de elementos sea mayor que i, ahora les explico qué es i, pues vamos a ir pidiendo al usuario que nos introduzca un número. Como ven, la i nos aparece marcada porque todavía no la hemos definido. Vamos a definirla ahora. No se preocupen, ahora les lo explicaremos paso a paso qué es lo que estamos haciendo. Ok, fíjense, la i es un iterador, es un elemento, es una variable que la hemos inicializado a 0 y nos va a ir contando, pues, nos va a ir contando cada uno de los elementos que vamos a ir introduciendo en el array, en el vector. Entonces lo inicializamos a 0. En informática, pues cada vez que utilizamos array, y en general también, las cuentas siempre las empezamos en 0. Entonces, si yo introduzco al principio que quiero poner 3 elementos, pues entonces empezaremos a contar 0, 1 y 2.
Tenemos 3 elementos, lo que pasa es que empezamos a contar desde 0. Ahora lo vemos en la pantalla cómo se concretaría esto, ¿no? Entonces, la primera vuelta hacemos 3 repeticiones, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos poner, en este caso, supongamos 3 elementos, pues empezaríamos desde el 0, de 0 a 3, de 0 a 2, perdón, de 0 a 2, introducimos 3 elementos, 0, 1 y 2. Entonces, primera vuelta, 0, y vale 0, le pido un número, el usuario introduce un número, ese número lo incluimos dentro del array utilizando la función append e incrementamos en 1. Entonces vamos a imprimir en pantalla, lo voy a imprimir aquí debajo porque todavía no se ha actualizado. Voy a imprimir en pantalla cómo va a ir el iterador. Aquí lo que hacemos, que se me olvidó decirlo antes, es incrementar en 1 pues el valor de i. Pongo el valor actual que tiene i y le incremento 1. ¿De acuerdo? Y aquí voy a indicar, he añadido el número ahí está, vamos a ello, lo vamos viendo poco a poco. Voy a añadir 3 elementos. Introducimos el primer número, introduzco un 2. La posición es 0, he añadido el 2. Voy a introducir el número 6. La posición 1, he añadido el número 6. Voy a introducir el 5, la posición 2, he añadido el número 5. Si se fijan, he puesto que quiero añadir 3 elementos, pero la cuenta empieza en 0, 0, 1 y 2. Tengo 3 elementos. Por eso pongo menor estricto, porque empiezo desde 0. Si pusiera mayor o igual, ¿qué pasaría? Que estaría introduciendo 4 elementos, porque incluiría 1, 2 y 3, más el 0 serían 4 elementos. Bien, ya he completado mi vector, mi array. Le he puesto pues unos valores determinados. Vamos a ver cómo quedarían. Print el array sería vamos a ver vamos allá. Voy a introducir 3 elementos. Introduzco el primer elemento. Esperen un segundo para que quede más claro. Estoy en la posición vamos allá. Introduzco 3 elementos. Añado el 2. Ahí. Perdón. Estos errores siempre pasan. Pero es bueno que caigamos en ellos para darnos cuenta y repetirlos, producirlos lo menos posible. 3 elementos, añado el 3. Estoy en la posición 0 de la raya, añado el 3, ¿vale? Ahora el 5. Estoy en la posición 1 de la raya, añado el 5. Voy a añadir otro 9. Estoy en la posición 9. 2 del array, he añadido el 9. Y el array se quedaría 3, 5 y 9. Tengo 3 elementos. Vale, muy bien. Dicho esto, pues vamos a realizar las operaciones. ¿Vale? Para ello tengo que crearme primero una variable llamada media. Quiero calcular una media. La inicializo. Esto es muy importante. Quiero inicializar. La inicializo a 0. Y además, ustedes saben que la media es la suma de todos los elementos dividido entre el número de elementos que tengo. Entonces, también me creo una variable suma inicializada a 0 para facilitarme los cálculos. Voy ahora a crear otro bucle.
¿Por qué? ¿Cuántas sumas quiero realizar? Pues quiero realizar tantas sumas como elementos tengo. Ahora vemos por qué. En este caso voy a utilizar un bucle for. Antes tenía un bucle while, ahora un bucle for. Este es más simple. La funcionalidad es la misma. Lo que pasa es que este es más visual. Me declaro un iterador y en este caso lo declaro dentro del bucle in range, es decir, en un rango tengo que hacer tantas repeticiones como elementos tenga pues el array elementos. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer lo mismo que antes, print, estoy, o si no, copio, pego, estoy en la posición y del array, me va indicando en qué momento la posición, realizo la suma. Entonces, como suma vale 0, pues el primer elemento de la suma va a ser, el valor actual de la suma va a ser 0 en la primera iteración, más, para acceder a un determinado elemento del array, lo hago de la siguiente manera. Pongo el nombre que tiene el array, el vector, y le indico la posición a la que quiero acceder, que en el primer caso sería 0, en el segundo 1 y así sucesivamente. Entonces, le sumo al array, perdón, le sumo a la variable suma, pues cada uno de los elementos del array. Estoy haciendo una suma acumulativa. Entonces, no se preocupen si no lo ven, porque ahora mismo les aparece, verán en pantalla la traza del programa. La traza quiere decir los pasos uno por uno. Ok, entonces repetimos, declaro la variable media, que es la que me va a calcular posteriormente la media, la variable suma para calcular el valor de la suma de los diferentes elementos que tengo en el array, me construyo mi bucle, que empieza in igual 0, aquí no ponemos que igual a 0, ya él automáticamente lo identifica, empezaría en ceros, ahora lo veremos. ¿Hasta dónde llega el bucle? ¿Hasta cuántas veces repetimos? Pues en función de la longitud que tenga el array, los elementos. Lo podemos poner aquí para que vean el valor que tiene len. La longitud del array es, y ponemos ¿vale? Entonces repite tantas veces como elementos tenga y va sumando. Ahora veremos la suma, fíjense. Fíjate, la longitud del array es 3, eso está claro, lo pusimos arriba. Estoy en la posición 0 del array. Habíamos dicho, para visualizar el array, bueno, voy a cambiar los números, venga. 3, el array es 359. Vale, tenemos 3 elementos, pues fíjate, la suma sería 0, que es el valor que ya tiene la variable suma, más 3, pues la suma es 3, 0 más 3 es 3. Estoy en la posición 1 del array, estoy accediendo a 5. ¿Cuál sería la suma? Pues el valor que tenía anteriormente, que sería 3 más 5. 3 más 5 es 8. Vale. Doy un paso más, estoy en la posición 2 del array, estoy accediendo al 9. Luego la suma sería 8 más 9, que es 17. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Es en este caso el valor de suma más, en este caso tengo que sumarle el valor de elementos, ok,
Y esto sería igual a ver si me equivoqué. Aquí. Ok. Claro, no me sale, pero no se preocupen porque esto lo cambio de lugar. Aquí está. Cambio aquí. Y aquí está. Aquí está. Ok. Efectivamente, estoy en la posición 0. El valor de suma es 0. Le sumo el primer elemento del array, que habíamos dicho que era 3. La suma es 3. Estoy en la posición 1. Pues entonces al valor de la suma anterior, que es 3 le sumo el valor primero, el valor segundo del array, que es 5. 3 más 5 es 8. Ahora voy a la posición 2, voy a acceder al 9. Al 9 le sumo lo que había anteriormente y la suma final se me queda en 17. Pues ya tengo la suma. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos dando pasos. ¿Qué es lo que necesito ahora? Ahora voy a calcular la media. Fácil. La media será el valor de la suma dividido entre el número de elementos que tiene mi array, que sería elementos, la longitud de los elementos. Y lo imprimo por pantalla. Voy a ejecutar. Me sale que la media es 5,6666. Claro, esto pues podemos redondear. ¿Vale? Para ello utilizo la función round y le digo redondeame la media, pues 2 decimales. Enter. Efectivamente redondea 5,67. ¿De acuerdo? Pues esto sería más o menos cómo realizar una media utilizando el lenguaje de programación Python, utilizando los elementos de repetición, estructuras de repetición for y while, ¿de acuerdo? Así como los arrays. Aprovecho y les enseño también a utilizar, porque evidentemente esto pues está todo automatizado. Hoy en día pues existen un montón de bibliotecas, es decir, las bibliotecas son conjuntos de funciones que ya están probadas y realizan pues operaciones de uso cotidiano, por así decirlo, y no tendríamos a lo mejor para calcular una media realizar todo este procedimiento. Entonces tiramos de bibliotecas que ya están usadas y probadas. Entonces vamos a importar una. Importar significa vamos a traerla al programa para que se pueda utilizar. Una que se llama NumPy, ¿vale? Y le vamos a decir que le vamos a poner un alias. Un alias es un nombre más sencillo para poder utilizarla. ¿De acuerdo? Le damos a ejecutar y ya se cargó. Y con ella vamos a calcular la media. Vamos a hacer un print para indicar
print cálculo de media con NumPy. Creamos una variable donde almacenar el valor de la media. Pues utilizamos el alias que era np para invocar, para utilizar esas funciones. Punto. Esta función que vemos aquí, que es la que nos calcula la media. Y le pasamos el array con los elementos. Y se imprimimos y se quedaría de la siguiente manera. La media es ahí está. Nos da exactamente lo mismo que antes. Incluso, pues bueno, puedo redondear. Puedo redondear a 2. Falta un paréntesis más. Aquí lo tenemos. Así sería el cálculo de la medida de forma más directa. Pero bueno, es importante saber que para poder utilizar estas funciones, pues tenemos que entender cómo lo realizaríamos manualmente nosotros. Es decir, no tendría sentido utilizar estas funciones sin saber realmente qué es lo que hay detrás, que sería a lo mejor un algoritmo, un procedimiento similar a este. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por su atención. Espero que el vídeo les haya ayudado a profundizar en el uso de vectores, de arrays y también de bucles, que son elementos fundamentales en la programación.